tipos de ovejas en la iglesia. ¿Cómo es? Tipos de ovejas en la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos lo que dice ese versículo en esa pared? ¿Qué dice ese versículo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, denle un aplauso al Señor fuerte. Y si nosotros decimos que Él es nuestro pastor, entonces ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Ovejas. La Biblia dice en el Salmo 100, versículo 3: reconozcan que Jehová es Dios. ¿Cuántos lo reconocen? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos creen que somos creación de Dios? Si alguno cree que viene del mico, que levante la cola. Somos creación de Dios, ¿sí o no? Ahora, y dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué más somos? Ovejas de su prado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mire también lo que dice la Biblia, versículo siguiente, pongámoslo allí. Dice Ezequiel 34, 31: y vosotras, ovejas mías, aquí está hablando Dios, dice, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces es claro que el Señor nos considera sus ovejas. Uno siempre se pregunta, ¿por qué el Señor, de entre todos los animales, de entre toda la creación, decidió compararnos con ovejas? ¿Cierto? ¿Por qué no dijo, ustedes son mis gaticos, o son mis perritos, o son mis ositos, o son mis hipopótamos? Él dijo, ustedes son mis ovejas. Y es que las ovejas son unos animales muy especiales. Son animales dependientes de su pastor. Son medio cegatonas, pero tienen un oído extraordinario. Así que ellas no andan por vista, sino que andan por y la fe viene ¿por qué? Por lo que escuchan. Ellas escuchan la voz de su pastor, lo siguen, lo necesitan. También porque son muy tendientes a desviarse y necesitan corrección, y hay muchas características, pero pues ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que la Biblia menciona diferentes tipos de ovejas, el Señor mismo, y quiero que nosotros miremos esos tipos de ovejas y que miremos quiénes somos nosotros dentro de todo lo que menciona el Señor. En Ezequiel 34, el Señor le está hablando a los pastores. Es una palabra muy fuerte, si usted lo lee completo, a los pastores que han descuidado sus ovejas. Y dentro de ese señalamiento y ese reclamo que está haciendo el Señor, empieza a hablar sobre los diferentes tipos de ovejas que han sido descuidadas y que ante el descuido del liderazgo que Él puso, entonces Él decide pastorearlas. Esa es más o menos la historia, pero quiero que miremos Ezequiel 34, versículo 15. Ojo con lo que dice. Dice la Biblia, ojo: yo apacentaré mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? Del Señor, no son del pastor. ¿De quién? Del Señor.
y yo les daré aprisco. Aprisco significa refugio, lugar de protección, porque el Señor quiere tener seguras sus ovejas, dice Jehová el Señor. Y dice en versículo 16: yo buscaré la perdida, haré volverla al redil la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y apacentaré con justicia. Y note que ahí menciona varias ovejas, y unos versículos más atrás y más adelante menciona otras que hoy estaremos hablando. Pero dentro de este versículo habla de la oveja perdida, de la oveja descarriada, de la oveja perniquebrada, de la oveja débil, de la oveja engordada y fuerte. Así que vamos a hablar sobre ellas y vamos a empezar en orden. Primero dice: yo buscaré la perdida. Ojo, que si usted nota en el versículo, a cada oveja Él le asigna una acción, ¿verdad? ¿Qué dice Él que va a hacer con la perdida? ¿O qué hay que hacer con la perdida? ¿Qué hay que hacer? Buscarla. Tengamos en cuenta eso. Así que primero les presento, pongamos allí, la oveja perdida. Ahí está en el banco de la iglesia. Usted sabe que hace días hablamos sobre esa oveja que está ahí. No es un dibujito, es una oveja real que estuvo perdida años. Y como estuvo perdida, pues ¿cómo la encontraron? ¿Cómo cree usted que se encuentra una oveja perdida? ¿Será que la oveja perdida se puede trasquilar su lana, motilarse ella misma? Coge la máquina y se mete las tres, ella solita. No, empiezan a llenarse de lana, no sabe a dónde ir. Esa lana, si ellas caen al agua, terrible, porque nada más el peso de esa lana puede ahogarlas. Se llenan de insectos. Esta oveja, que le llamaron Barak, pero no por el cantante, sino que así le pusieron, fue encontrada, tenía kilos y kilos de peso, estaba enferma, estaba vuelta a nada, pero gloria a Dios, fue encontrada, fue llevada al aprisco, al refugio, y fue restaurada. Entonces, ¿qué es la oveja perdida? El Señor Jesús habla de la oveja perdida en Juan capítulo 10 versículo 15. Dice lo siguiente: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuántos saben que Él es el buen pastor? El que pone su vida, puso su vida por las ovejas. Pero Él dice, versículo 16, ojo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, no están en el redil. Y también, ¿qué debo hacer con ellas? Dice Jesús, debo que traerlas para que oigan mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, obviamente el Señor se está refiriendo a la gente que no está en el redil, que no está en la iglesia, que están afuera y que están perdidos, porque una persona sin Dios está perdida, ¿sí o no? Todos nosotros en algún momento fuimos ovejas perdidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí estábamos perdidos? De verdad que sí, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Nos encontró
¿cierto? Nos buscó y envió a alguien para traernos. Y estamos aquí, gracias a Dios, porque Él nos buscó y porque alguien Dios utilizó para traernos al redil, ¿sí o no? ¿Quién lo trajo a usted al Señor? ¿Quién le habló a usted de Jesús? ¿Dónde estaba usted cuando le compartieron de Cristo? Cuando a mí me trajeron a Cristo, ¿sabe dónde estaba yo? Estaba en una rumba, imagínense. Y hasta allá fue el Señor por mí. Estaba en una fiesta, estaba tomando, estaba medio borracho, estaba con mujeres, estaba en un ambiente que nada que ver. Y allí en esa rumba llegó un amigo a hablarme de Cristo. Allá. Él estaba peor que yo, se había perdido, inclusive había llegado a la cárcel. Todos nosotros habíamos tenido problemas de drogas, de alcohol, de abusos, de locura. Éramos unos muchachos. Pero él había caído al fondo y encontró a Jesús y vino a compartirme a Jesús. Vino a hablarme de que Dios podía cambiarme. Me dijo: Johan, Dios puede cambiarte, Jesús puede transformar tu vida. Así me dijo. Y yo le dije: no, yo no soy capaz de cambiar, le dije yo. Y él me dijo: cuando tú no puedes en tus fuerzas, Johan, pero cuando tú le entregas tu vida a Jesús, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Me habló de Jesús, me sembró una semilla. A los días vino otro amigo, me compartió una Biblia. Y Dios utilizó a alguien para tomar a una persona que estaba perdida. Yo estaba perdido, era una oveja perdida, pero el Señor me rescató. Y mire dónde estoy. Mire lo que hace Dios. Amén. Y allá afuera, mi amado, estamos llenos de gente en gran necesidad. Las ovejas perdidas. Quizás allá al lado tuyo, en tu trabajo, en tu universidad, en tu vecindario, donde quiera que vayas, aunque nosotros vemos gente que aparentemente se ve bien, la gente está vacía, la gente está mal. Yo estaba en una rumba, pero mi vida no estaba bien. Cuando estuve en el ejército, muchas veces consideré coger el fusil y quitarme la vida, porque había soledad, depresión. Entonces fíjese usted que la gente está así. ¿Por qué cree usted que la gente tiene que estar con una copa en la mano, en un bar, en una cantina? Porque son esclavos, porque no encuentran otra manera de ser felices. Entonces tú y yo tenemos una gran misión, porque el Señor dice que a la oveja perdida hay que buscarla. ¿Quiénes la tienen que buscar? Diga conmigo: nosotros. Nosotros somos los encargados de hablar de Cristo, de predicar a Cristo, de traer esas ovejas. El Señor Jesús dijo: yo tengo unas ovejas que también debo traer. Diga conmigo: tenemos ovejas que debemos traer para que haya un rebaño y un pastor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la oveja perdida, la que está afuera, la que no conoce a Cristo, la que está en las drogas, en el alcohol, en el pecado, la que está allá afuera y necesita a Cristo. Número 2, volvamos al versículo. Dice: yo buscaré a la perdida. Segundo, y haré volver al redil la descarriada. ¿Cómo se llama la segunda oveja? La
descarriada. ¿Qué dice que hay que hacer con la descarriada? ¿Qué hay que hacer? Hacerla ¿qué? Volver al redil. Ahora sí pongamos la oveja descarriada. Mi amado, si dice que hay que hacerla volver al redil, ¿qué significa eso? Que ya estaba, que estuvo en el redil, que estaba en la iglesia, que cantaba, que adoraba, que escuchaba la prédica, que hacía parte de nosotros, que charlaba con nosotros, pero de un momento a otro, ¿qué pasó? ¿Qué significa descarriar? A ver, ¿qué le suena eso? Eso, muy bien. Que se sale del camino, que es como un tren que se sale del riel, se sale, se descarrila, descarriado. La Biblia dice en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Porque yo le dije a usted que la oveja tiende a ¿qué? ¿Y por qué tiende a descarriarse? ¿Por qué? Porque son cegatonas, porque no ve bien, necesita su pastor. Entonces, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, estamos hablando, la segunda oveja es de gente que conocieron de Jesús, pero se apartaron. Ahora, la pregunta es: ¿por qué alguien que un día estuvo perdido, conoce a Jesús, se aparta? ¿Por qué? La Biblia nos da muchas razones. Por ejemplo, está la parábola de la semilla y los terrenos, que nos habla de algunas razones. Dice la Biblia en versículo 12: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. ¿Y qué hace el diablo? Quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. Mucha gente se aparta porque el enemigo viene y le quita la palabra de alguna manera. Luego dice, versículo siguiente: los de sobre la piedra son los que oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen ¿qué? Raíces, no profundizan. Hay gente que viene a la iglesia pero no profundiza con Dios. Y dice, estos creen por algún tiempo, creen que, o sea, son temporales. Creen por algún tiempo, pero en el momento de la prueba, ¿qué hace? Se apartan. Muchas personas se apartan de la iglesia por las pruebas, porque llega un momento en su vida donde empiezan a enfrentar pruebas, y en medio de la prueba o viene una escasez o una enfermedad o una situación difícil y empiezan a dudar de Dios, etcétera, y terminan apartándose del Señor. Y dice la Biblia en el versículo siguiente: y la que cayó entre espinos, la oveja que cae entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes, las preocupaciones, las riquezas. Empiezan a desesperarse por el dinero, por el negocio, por la plata, y poco a poco empiezan a alejarse del Señor. Por los placeres de la vida, diversión, fiestas, otra vez vuelven allá, a la droga, al alcohol, se dejan seducir pues por lo que el mundo le ofrece, y terminan apartándose del Señor. Ahora, ¿qué dice el Señor que nosotros tenemos que hacer con ese tipo de gente que se ha apartado
descarriado. ¿Qué hay que hacer? Ahora, no estoy hablando con los que se fueron para otra iglesia. Esos no son descarriados. ¿Qué quiere decir eso? Que son cristianos, son nuestros hermanos en la fe. Y es normal que si usted no se identificó pues en la iglesia, etcétera, pues busque otra iglesia. Gloria a Dios, que están en Cristo y siguen siendo nuestros hermanos. El problema no es ese. El problema es cuando se van de la iglesia, pero ¿a dónde? Al mundial. Se van para el mundial y ahí si no, para el mundo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha extraviado, y alguno le hace ¿qué? Volver. Mire la recompensa que el Señor da. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Dice, si usted va y lo hace volver, mi amado, usted está salvando de muerte un alma, porque el que se descarrió está en peligro de perdición, ¿o no? ¿Por qué dice que lo está salvando de muerte? Y dice, y está cubriendo multitud de pecados. Entonces, lo segundo, mi amado, es que nosotros tenemos que orar y pensar si hay gente que se ha descarriado, que el Señor nos ayude a volverlos al redil. Ahora, mucha gente se ha descarriado por las razones que yo dije, pero hay gente que se ha descarriado también por los malos testimonios en la iglesia. Malos pastores los maltrataron, vieron malos ejemplos, le robaron cosas terribles. Pero hay que hacerlos volver. Y es gente que carga con unas decepciones muy tremendas, pero hay que tomarlos. Diga conmigo, hay que hacerlos ¿qué? Volver. Entonces, oveja número 1, ¿qué hay que hacer con ella? A buscarla. Oveja número 2, ¿qué hay que hacer con ella? Traigámosla. Vamos, dígale al Señor, ponme a alguien en mi corazón que se haya descarriado. Y dile, Señor, y dame una palabra, muéstrame cómo puedo ayudar a esa persona. Amén. Siguiente, volvamos. Yo buscaré la perdida, haré volver la red y la descarriada, y vendaré la perniquebrada. La perniquebrada. ¿Qué hay que hacer con la perniquebrada? ¿Qué dice ahí? Hay que vendarla. Muy bien, pongamos la perniquebrada. Ahí está. Ahí está él. Ahí está con el yesito. Tiene la patica quebrada con la muleta. Mi amado, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las ovejas perniquebradas según la Biblia? En Juan 10, versículo 4, dice la Biblia lo siguiente. Está hablando Jesús y dice, cuando el buen pastor ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Dónde va el pastor? Delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El problema de la oveja perniquebrada es que hace todo lo contrario a lo que hemos leído. Porque lo que hemos leído es que el pastor va adelante y la oveja va atrás. La perniquebrada es una oveja que tiende a adelantarse al pastor, que se le adelanta, que
no lo escucha y algunas veces se atrasa, es decir, no camina guiada por el pastor. Y es una oveja que tiende a escuchar a los extraños. Y de esto hablamos el miércoles. El miércoles ya hablamos sobre esta oveja en el tema que se llamó Jehová te pastoreará siempre. Ahí fue donde tuvimos la idea de compartir el resto. Así que como ya lo mencionamos, solamente voy a repasar. Es una oveja voluntariosa, es decir, que siempre quiere hacer su voluntad. Muchos de nosotros somos así. Queremos hacer nuestra voluntad. Somos afanados, nos desesperamos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, en nuestras fuerzas. Y eso nos causa problemas de desviar. Ahora, cuando eso pasa, hablamos de que el pastor coge la oveja y le quiebra la patica, le rompe la patica para que ella quede cojita y empiece a caminar más lento y empiece a cargarla. De hecho, la lleva un tiempo sobre sus hombros. Y dicen que con el tiempo esa ovejita, con la venda que le ponen, se sana y esa ovejita aprende y nunca más se le vuelve a adelantar. Empieza a caminar siempre al ladito del pastor. Entonces, mi amado, muchas veces nosotros necesitamos, de hecho hablamos sobre Jacob y hablamos cómo Jacob fue como una ovejita que el Señor le tuvo que romper la patica, le zafó el muslo, nunca caminó igual, tuvo que tener un encuentro con el pastor, ser transformado. Y todos nosotros que somos voluntariosos, que hacemos las cosas a nuestra manera, muchas veces necesitamos tratos de Dios para que nosotros aprendamos a caminar con el Señor. Y ese romper la patica puede ser que Dios permita situaciones, y en medio de esas situaciones que no son difíciles, que no son fáciles, son difíciles, aprendemos a caminar con el Señor. Somos corregidos. Entonces, ¿cuántos saben que necesitamos corrección? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que Dios nos ha cambiado a través de situaciones que hemos pasado? Yo creo que todos. A lo mejor Dios nos tuvo que romper la patica y decirle, ojo pues. Y ese llamado de atención nos cambió. Muy bien. Siguiente, versículo 16. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. ¿Qué hay que hacer con la débil? Fortalecerla. ¿Qué hay que hacer con la perdida? Buscarla. ¿Qué hay que hacer con la descarriada? ¿Qué hay que hacer con la perniquebrada? Y con la débil, fortalecerla. Pongamos la oveja débil. Vea eso. Todos dicen, no. ¿Cómo se ve? Como muy frágil, ¿verdad? Muy débil. La Biblia habla sobre las ovejas débiles. De hecho, miremos lo que dice Romanos 14, 1, 2 y 5. Escuchen. Dice la Biblia, reciban al débil en la fe. ¿Cuántos ven que la Biblia habla de gente que es qué? Débil en la fe. ¿Qué hay que hacer con los que son débiles en la fe? Desecharlos. ¿Qué hay que hacerlo? Recibirlos, pero no para contender sobre opiniones. Una persona débil en la fe
Son personas que contienden sobre opiniones. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero el que es débil, ¿qué piensa? Que solamente puede comer legumbres. Y si yo como esto, entonces estoy en pecado. Por ejemplo, una debilidad. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Está hablando de personas que son débiles en la fe porque siempre están dudando, siempre están discutiendo sobre cosas triviales que no son el fundamento de la fe. Que si me tengo que vestir así o vestir así, que si debo guardar este día, no guardarlo, que si debo comer esto o no comer. Y siempre piensan que su vida depende de cosas externas, de ritos. Personas débiles en la fe. Es decir, que una persona débil en la fe no tiene convicciones fuertes en Cristo. Son personas con muchas dudas. Hoy creen en Dios, pero mañana no saben. Son personas, las personas débiles en la fe, la Biblia les llama de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Un día vienen a la iglesia, otro día no. Se meten con Dios, después se salen. Empiezan a servir, después no. Son inconstantes. Mire lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y una persona débil en la fe es eso. No está fortalecida en la fe. Por eso tiene momentos, tiene cuestionamientos, lo cuestiona todo, cuestiona su fe, cuestiona a Dios. No está de acuerdo con lo que dice la Biblia, le cuesta someterse a la palabra de Dios por sus razonamientos. Eso es ser débil en la fe. Se desanima fácilmente por cualquier cosa. Ay, yo iba por la calle y el pastor lo vi y no me saludó. No voy a volver a la iglesia. Por una cosita de esas se desanima. Se desanima porque vino a la iglesia y dos hermanos estaban charlando y se rieron. Ay, están hablando de mí. Nadie me quiere, todos me critican. Diga conmigo, débil en la fe. Es una persona inmadura en la palabra, no tiene profundidad, no conoce la Biblia y por eso su vida está debilitada. ¿Qué dice el Señor que hay que hacer con esas personas débiles? Que dudan, que cuestionan, que se desaniman, que sí, no, que van y vienen. ¿Qué hay que hacer con ellos? Fortalecerlos. No los podemos desechar, porque gloria a Dios que están en el redil. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer su fe. Amén. Siguiente, Ezequiel 14:16. Ojo con esta. Yo buscaré la perdida. Y está hablando que Dios mismo lo va a hacer. Haré volver la descarriada. Vendaré la perniquebrada. Fortaleceré la débil. Pero ojo con la que sigue. Mas a la engordada y la fuerte destruiré. Oiga, es una palabra fuerte, ¿cierto? ¿Por qué el Señor está diciendo que va a destruir la engordada? La fuerte, la oveja engordada.
¿De qué está hablando el Señor con la engordada? Es una oveja que está hinchada de orgullo, que está envanecida, dice la Biblia. Que eso se ha comido la palabra, pero también ha comido basura. Eso se pone a comer de todo y se vuelve así. Y cuando menos piensa, en vez de ser una bendición, se convierte en un problema dentro de la iglesia. Porque está envanecida. Leamos lo que dice la Biblia, por favor. Dice 1 Corintios 4:19. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan como envanecidos. O sea que el apóstol Pablo tuvo problemas con gente en la iglesia porque estaban envanecidos. Esos son los engordados. Mire cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Pero si el Señor quiere, espero visitarlos pronto. Entonces veré los que son capaces de hacer lo que son capaces de hacer esos orgullosos, esos que se hinchan de, ¿sé qué? Se hinchan de orgullo. Esa gente ya ni recibe la palabra porque piensan que ya nadie les tiene que enseñar, que ya lo saben todo. Yo sé más que el pastor. Yo no necesito un discipulado porque no, diga conmigo, está envanecido, está hinchado, está engordado, porque siempre necesitamos. Y escuchen, ¿qué pasa con este tipo de ovejas? 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas, ¿qué? Palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, ¿qué pasa con esta gente que no sé qué? No se conforma con la sana doctrina, con las sanas palabras. Dice que es conforme a la piedad. Si alguno no se conforma, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el problema? Está envanecido. O sea, siente que necesita algo más. Yo siempre le digo a la gente: ¿usted no ha mirado cómo predicaba Jesús? Si Jesús predicaba las cosas más sencillas del mundo. Jesús no estaba tratando de impresionar a nadie con profundidades de nada. Él siempre era hablando que la red, que los pescaditos, que el pajarito, que la semilla, que el tesoro, cosas sencillas. Pero hay gente que eso ya quiere unas cosas raras, profundidades, y empiezan a comer cosas y a escarbar, y cuando menos piensan empiezan a volverse así orgullosos del envanecimiento que se les sube a la cabeza, escuchando cosas, estudiando cosas raras, se salen de la palabra y se vuelven orgullosos. Y dice: está envanecido quien tal hace, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, y de eso, ¿qué pasa? Que nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas, ¿qué? Sospechas. O sea que es una oveja que empieza a convertirse en un problema para el rebaño por su orgullo. Mire, leamos Ezequiel 34:17, donde el Señor está hablando sobre las engordadas. Mire,
Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis, o sea, pisotean con sus pies lo que de sus pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, ¿qué hacen con las aguas claras? La enturbian con los pies, o sea, empiezan a ensuciar el agua para las otras ovejas, empiezan a enredar a la gente, empiezan a hacer que lo que es claro se vuelva turbio por su envanecimiento. Y dice: y mis ovejas tienen que comer lo pisoteado, lo hollado de sus pies, y beben lo que con sus pies han enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja ¿qué? Flaca. Por cuanto empujaste, mire lo que empieza a hacer la engordada. Empezaron a empujar con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Mire cómo lo dice la versión Traducción Viviente: ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento, hasta esparcirlo por tierras lejanos. O sea, ustedes me están dañando el rebaño con su orgullo, con sus aguas turbias, con lo que hablan, con lo que dicen, con la forma de trastornar el redil. Versículo 20 dice: por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja ¿qué? Entonces, ¿cuál es la engordada? La orgullosa, la envanecida, la que come de todo, la que empieza a enredar, la que empieza a volverse un problema, a causar contiendas, a causar molestias, a dañar el rebaño. Y luego está la oveja flaca. Pongámoslo ahí, que está la oveja, mire eso. Pues todo lo contrario. ¿Cuál es el problema de esta? El problema de esta es que está desnutrida espiritualmente, ¿cierto? Estamos hablando de alguien que, ¿qué es lo que pasa, mi amado? Escúcheme esto que le voy a decir. Hay mucha gente que viene a la iglesia, son ovejas del Señor, pero no se alimentan constantemente con la palabra de Dios. Lo único es el culto del dominguito y ya. Y toda la semana viendo Facebook, Instagram, Netflix, escuchando vulgaridades, escuchando porquerías. ¿Cómo va a estar la condición de una persona que no tiene un alimento diario? Es una oveja raquítica, sequita, debilitada, desnutrida. Mire lo que dice la Biblia con respecto a ese tipo de personas en la iglesia. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque imagínense, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, llevan tiempo en la iglesia, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de lechita y no de alimento que sólido, todavía con lechita. Y dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño espiritual.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que hay gente que se ha alimentado, que ha profundizado con Dios y con la palabra, y ya tienen ejercitado el ¿qué? El discernimiento. Saben cuando algo es correcto, cuando algo es incorrecto, ¿verdad? Pero cuando alguien no está con el discernimiento correcto porque no conoce la palabra, cualquiera lo enreda, cualquiera lo engaña, se deja impresionar de cualquiera. Por eso dice la Biblia en Marcos 13:22 que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar ¿a quién? Si fuese posible aún. ¿Y sabes quiénes son los que terminan engañados? Las ovejitas flacas, los que no conocen la palabra, los que no saben identificar cuando algo verdaderamente es de Dios. Mire, cuando una persona trabaja en un banco, lo primero que le enseñan a un cajero es que aprenda a identificar ¿qué? Los billetes falsos. Y ellos están tan ejercitados, escuche esto, tan ejercitados en eso, que ellos cuando simplemente usted les pasa con el solo tocarlo y mirarlo, ellos ¿qué dicen? Esto está falso. ¿Por qué? Porque lo reconocen, ¿verdad? Lo mismo tiene que pasar con los cristianos, que estamos también alimentados con la palabra de Dios, que permanecemos tanto con el Señor, que conocemos la Escritura, de tal manera que estamos ejercitados en el discernimiento. Y cuando viene alguien a hablar, un orgulloso, un hinchado, una oveja gorda, un falso profeta, no nos engaña, porque nosotros inmediatamente reconocemos que no está bien. ¿Listo? Dile a la persona que está a tu lado: ¿te veo flaco? ¿O cómo lo ves? Dile, aliméntate de la palabra. Ahora, vamos avanzando. Siguiente, Ezequiel 34:4. Mire este: no fortaleciste las débiles, ni curasteis diga conmigo, la oveja enferma. Esa es la otra. La oveja, pongámosla ahí por favor. Esa es la oveja enferma. Pues bueno, la Biblia también nos habla de que hay ovejas enfermas. ¿Qué hay que hacer con la oveja enferma? Según el versículo, hay que curarla. Primero, pues hay muchas cosas que hacen de que una persona, una oveja, esté enferma. Lo primero es el pecado. ¿Cuántos saben que el pecado nos enferma? La Biblia dice en Santiago 1, versículo 15: luego el deseo malo da luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Y la Biblia compara el pecado como a un cáncer, como a un tumor que empieza pequeñito, pero que empieza a crecer, y que luego de que ese tumor crece, ¿qué causa? Muerte. Mi amado, nosotros no podemos jugar con el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la. Sin embargo, hay mucha gente dentro de la iglesia que empieza a jugar con el pecado. Está en la iglesia, pero sigue en fornicación. Está en la iglesia, pero está en adulterio. Está en la iglesia, pero tiene sus negocios incorrectos. Está en la iglesia, pero está haciendo cosas desagradables.
Y esa es una oveja que está enferma. Porque aunque aparentemente usted se vea bien, ese pecado está creciendo y creciendo, y cuando menos piense va a traer muerte espiritual en su vida. No lo vamos a volver a ver. La enfermedad, la oveja enferma, enferma por el pecado. Oveja enferma también por lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Entonces nos habla de que hay gente que está en la iglesia pero se enferma de amargura, y esa amargura hace que esa persona que contamine a otros, porque ustedes saben que hay enfermedades contagiosas, ¿sí o no? Dentro de esa, la amargura. Entonces hay gente dentro de la iglesia que está resentida. Hay gente que dentro de la iglesia que tiene rencores. Hay gente dentro de la iglesia que tiene odios. Son ovejas enfermas. Hay gente que viene, por ejemplo, de otras iglesias, pero vienen enfermos. Porque el pastor me metió un palazo, me dijeron, me hicieron. Entonces ya vienen enfermos y empiezan a ¿qué? A hablar mal de esa iglesia, a hablar mal de los pastores, y eso empieza a ¿qué? A contaminar a otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 12:15: procure que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y que envenenan a la gente. Mire, cada vez que alguien se le acerque para contarle un chisme, eso es una oveja enferma. ¿Qué está haciendo con usted? Envenenando. ¿Qué dice que hace esa gente? Envenenan a la gente. Chismes, murmuraciones, críticas. Otra enfermedad en las ovejas, la enfermedad de la temperatura. El Señor le pone el termómetro y dice la Biblia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres ¿qué? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay gente en la iglesia que está enferma de tibieza espiritual. Están tibios espiritualmente, y eso es una oveja enferma. Romanos 11:8 dice la Biblia, como dice la escritura: Dios los hizo espiritualmente insensibles, así que hasta el día de hoy les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. Hay gente en la iglesia que está espiritualmente ¿qué? Insensible. Ha perdido no tiene sensibilidad por Dios. Todos estamos adorando y ella está así. No siente la presencia de Dios, ha perdido la sensibilidad. Oye, pero como que no le entra la palabra. ¿Conoce usted gente así? Que uno les habla, escuchan la palabra, pero no cambian, como que no se les mete el mensaje. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero ¿qué? No ven. ¿Por qué? Porque están enfermos. ¿Qué hay que hacer con eso? Curarlos. Esos son los 7 tipos de ovejas. Pero piensa en esto. Fuera de eso, la Biblia nos menciona que hay algo más. Y es que a la iglesia no solamente vienen ovejas, sino que también vienen ¿qué? Los disfrazados de... ¿Eso lo dice la Biblia o no? Y entonces usted lo ve y parece, como que parece. Mire a la persona que está a su lado a ver si tiene pinta de oveja.
Están, ¿qué dice la Biblia? Están, ¿qué? Disfrazados de ovejas. Mire cómo lo ve ahí, cómo tiene el vestido, está bien metidito ahí por dentro. Pero mire lo que dice la Biblia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Versículo 14 de 2 de Corintios 11 dice: y no se sorprendan, porque el mismo Satanás sé qué. ¿Qué hace Satanás? ¿Y cuál es el disfraz favorito de Satanás? De angelito así. Dios lo bendiga, hermano. Pastor, lo que le pueda servir con mucho gusto. Y ahí es donde necesitamos el discernimiento, mi amado. Porque dice la Biblia en el versículo 15: así que no es extraño que si el diablo se disfraza, también sus ministros. ¿Qué son ministros? Sus servidores. ¿Cuántos saben que hay servidores del diablo? También, ¿qué hacen? Se disfrazan como ministros de justicia, pero a esos disfrazados la Biblia les dice: su fin será conforme a sus obras, porque algún día Dios les va a quitar la cremallerita, papá, y les va a quitar el disfraz. ¿Sí o no? Habla de falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, pero note que también la Biblia en Gálatas 2:4 dice, habla de falsos hermanos. Mira lo que dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, que dice que se introducen ¿cómo se introducen a la iglesia? A escondidas. ¿Para qué? ¿Para qué se meten en las iglesias? ¿Hay algún espía con nosotros en esta mañana? ¿Algún lam del diablo? Espero que no. Pero lo que dice la Biblia es que hay falsos hermanos y gente que se mete en las iglesias a escondidas para expiar y para hacer daño. Brujos, hechiceros, gente con ganas de hacer daño, gente con ganas de apagar la iglesia, de dañar el culto. Y el Señor nos advierte de eso. Dice que entran a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Por eso el apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo de una iglesia, él sabía que nunca más los iba a volver a ver, porque iba a morir. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: por tanto, y esto nos lo dice el Señor hoy a nosotros, miren por ustedes, es decir, cuídense y cuiden el rebaño que el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Qué significa la palabra obispos? Que observan. Oh, amados líderes, nosotros somos obispos. Somos puestos en el rebaño para estar, que vea, observando y cuidando el rebaño. Eso que le hablen a usted del pastor, que le hablen de los hermanos, cuide el rebaño, mi amado, no lo permita. Dice la Biblia: cuiden el rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. ¿De quién es esta iglesia? Del Señor. ¿Y cuántos saben que esta iglesia costó? Dice, la cual Él ganó por su propia. Y el apóstol Pablo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de la iglesia, ¿qué?
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y aún de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas que perversas, engordados. De ustedes mismos que se levantarán a hablar cosas perversas. Perversas es que se han salido de la doctrina para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces tenemos estas 7 clases de ovejas. Tenemos los lobos. ¿Algún lobo? Haga así. Y por último, para terminar, la Biblia nos habla de las cabras. Ahí está. Escuche esto. En cuanto a ti, Ezequiel 34:17, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo. ¿Quién dice esto? El Señor. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. ¿Y qué dice el Señor que va a hacer? Y separaré las ovejas de las cabras. ¿Qué va a hacer el Señor? Separar. No me gustan que estén ahí. Las voy a separar, las ovejas de las cabras. Si el Señor dice que va a separar, es porque ¿cómo están? Están revuelticas ahí. Ahí están juntas. Pero aunque muchos de nosotros no nos damos cuenta, el Señor sí sabe quién es oveja y quién es cabra. Y dice la Biblia que un día, y esperamos que sea muy pronto ese día, ¿cuántos dicen amén? Mateo 25:32, serán reunidas delante del Señor todas las naciones, y el Señor apartará los unos de los otros, como aparta el pastor que las ovejas de los cabritos. Y el Señor un día pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos, ¿a dónde los va a poner? A la izquierda. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿dónde estarás aquel día? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué les va a decir a los de la derecha? El rey les dirá a los de la derecha que quiénes son los de la derecha, ¿qué les dirá? Venid benditos. ¿Venid qué? Benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren ese reino y estar con ese rey? Sí, denle ese aplauso. Eso le dirá a los de la derecha, pero a los de la izquierda. ¿A los de la qué? Sí, es que la izquierda es complicada. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de qué? De mí. ¿Cómo les dijo? Malditos. A los de la derecha, ¿cómo les dijo? Benditos. Y a los de la izquierda, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque aunque la oveja y la cabra son pertenecientes, escucha este artículo tan bueno para terminar. Aunque la oveja y la cabra son pertenecientes a la misma familia, son parientes lejanos que tienen algo en común, que se alimentan de lo mismo, pero son diferentes. Nótese que de la misma manera ocurre con los creyentes y los incrédulos. Ambos escuchan la misma palabra, a ambos se les ha predicado el mismo evangelio, pero solo uno de los dos ha decidido abandonar su viejo modo de vivir por seguir la voz del Señor. Las ovejas no tienen cuernos y no les hace falta porque no son peleadoras. En cambio, las cabras sí tienen cuernos y ellas necesitan de sus cuernos porque son peleadoras
y acostumbran a herirse entre ellas mismas y a herir. Las cabras son locas. ¿Cuántos han escuchado ese dicho que dice más loco que una qué? Pongamos el video y se va a dar cuenta usted. Escuche esto, mire por qué más loco que una cabra. Las cabras son animales bastante tercos y lo cierto es que se les puede considerar hasta peleoneros, ya que suelen ser muy territoriales, pero algunas veces esa territorialidad rompe los límites, como en este caso. Este video fue captado en Brasil y en él podemos ver cómo esta cabra busca pelea con todo el mundo. Primero ataca a este pobre hombre, al cual no le queda otra que retroceder, y luego sin más podemos verla tratando de derribar a unas personas de una motocicleta y podríamos decir que lo logra. Y luego persigue a esta mujer que increíblemente logra detener su ataque intentando ahuyentarla, pero la cabra se detiene y al ver que solo tiene eso, procede a darle su respectivo cabezazo, derribando a la pobre mujer al suelo. El hombre al que había tocado al principio viene en ayuda de la mujer y la cabra, como era de esperar, intenta darle una nueva lección, pero el hombre se defiende con las piernas, pero no sirve de mucho. Se podría decir que esta cabra estaba completamente fuera de control, pero al final las autoridades llegaron y se hicieron cargo del animal, algo que de seguro los afectados agradecen con el corazón. ¿Se da cuenta usted, hermano, cómo son las cabras? Contenciosas, peleoneras, de problemas, le tiran a todos. Eso no lo hace una ovejita. Mira a la persona que está a tu lado y dile: ¿tú qué eres? Ovejita. Escuche esto para ir terminando. Las cabras, ¿cuál es la diferencia entre una cabra y una oveja? Las cabras son muy independientes. Las ovejitas son dependientes. Las cabras son independientes. Pastor, yo no necesito un pastor. ¿Quién le dijo? Yo soy cabra. La oveja sí dice: yo sí necesito un pastor. Las cabras son muy independientes, ágiles y curiosas. Pueden perfectamente sobrevivir en libertad, adaptándose al medio sin necesidad de ser guiadas por un pastor. La oveja, por su parte, tiene la necesidad de ser pastoreada, de modo que necesita de su pastor para ser alimentada, guiada y protegida de cualquier acechanza de depredadores. La oveja tiene instinto gregario, es decir, mentalidad de grupo, de iglesia, de rebaño, de congregación. Cuando se separa de su rebaño se ve muy asustada y nerviosa, y a consecuencia de esto puede llegar a morir. Por eso es que necesita tanto de su pastor y su rebaño. ¿Cuántos somos dependientes de nuestro pastor? Necesitamos su rebaño. La oveja nos muestra templanza, sujeción, unidad y sobre todo dependencia, las cualidades más necesarias para caminar en el Evangelio. La templanza para evitar caer en pleitos y en contiendas. La sujeción denota humildad y obediencia. La unidad refleja hermandad dentro del cuerpo de Cristo, y la dependencia al Padre refleja confianza. Al considerar el cabrito dentro del ministerio, pensamos en aquella persona que causa divisiones y pleitea con los hermanos. Las cabras se comen, escuche lo de las cabras, se comen las hojas, los retoños, las enredaderas, tallos tiernos, arbustos e incluso maleza. Por eso es que se vuelven orgullosas. Se lo comen todos, se alimentan de cualquier cosa. Las ovejas prefieren comer pasto, hierbas cortas y gramíneas cortas, así como leguminosas y tréboles. Ese tipo de persona, la cabra, no tiene un alimento espiritual saludable, sino que se alimenta de cualquier tipo de doctrina. No es fiel al ministerio ni a la voz de su pastor. Prefiere andar en su propia opinión
y siempre está causando problemas. Lamentablemente este tipo de personas se consideran cabritos, a los cuales dice la palabra: separará el Señor a su izquierda y serán arrojados a la condenación eterna. Examinémonos. Hoy es el tiempo de pensar si somos cabritos o estamos en el rebaño de las ovejas. ¿Cuántos somos ovejas? Y dicen amén. La pregunta es, ojo, tú, ¿qué tipo de oveja eres? De todo lo que hemos hablado, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? La idea sería poner el siguiente: que nosotros seamos la oveja fiel. ¿La oveja qué? Fiel. ¿Cuál es el deseo del Señor? Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren vida eterna? No perecer jamás, que nadie nos arrebate de la mano del Señor. Hay que ser ovejas con esas características, que oyen la voz del Señor, que el Señor los conoce y que lo siguen. En Deuteronomio capítulo 28, el Señor nos muestra que eso es lo que debemos hacer nosotros como creyentes. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de ¿qué? De Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, todos sus mandamientos, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, eso es lo que quiere el Señor, que tú y yo seamos ovejas que lo escuchamos y lo obedecemos, que lo seguimos, que no nos desviamos, y Él promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos dará vida eterna. Y del resto, todo el Señor mismo se va a ocupar. Si estamos enfermos, Él nos va a sanar. Si estamos perdidos, Él nos va a encontrar. Si estamos descarriados, Él nos va a hacer volver. Si estamos debilitados, Él nos va a fortalecer. Y si estamos engordados, tendrá que corregirnos también. Amén. Así que ¿qué tal si se levanta usted un momento y vamos a orar? Y vamos a decirle: Señor, gracias por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado, Dios, en esta preciosa mañana. Ha sido una mañana de mucho aprendizaje, de escuchar algunas cosas conocidas, de revisar algunos versículos. Hemos leído tanta palabra hoy, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que tú seas nuestro buen pastor. Aun si tú estás aquí y eres una cabra o eres una oveja engordada, o inclusive eres un lobo, hoy el Señor te está dando una oportunidad, y me está dando una oportunidad, porque Él nos ama. ¿Y qué tal si le decimos: Señor, queremos ser pastoreados por ti, Señor? Pidámosle perdón al Señor por todo pecado que haya en nuestra vida, porque quizás estamos enfermos, hemos desobedecido al Señor, hemos pecado, hay cosas dentro de nosotros que están creciendo y que quieren dañarnos. ¿Qué tal si le decimos hoy, si necesitamos reconciliarnos con el Señor, haga esta oración
y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que soy una oveja enferma y te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Perdona mi obstinación, mi terquedad. Perdóname por adelantarme, por atrasarme, por desviarme, por alimentarme equivocadamente. Perdóname por ser voluntarioso, por hacer las cosas a mi manera. Dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ser una oveja fiel. Quiero aprender de ti. Hoy reconozco que Jesucristo vino a la tierra y murió en una cruz por mis pecados. Hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, ayúdame a buscar esas ovejas perdidas. Ayúdame a no descarriarme y a hacer volver a los descarriados. Ayúdame a no adelantarme ni atrasarme. Ayúdame a fortalecerme en ti, a no ser más de doble ánimo. Ayúdame a humillarme, a dejar el orgullo, el envanecimiento a un lado. Ayúdame, Señor, y sáname cualquier enfermedad en mi vida. Aliméntame, nútreme con tu sana doctrina. Dame el discernimiento para reconocer a los lobos disfrazados de oveja. Y Señor, no permitas que sea una cabra. No quiero andar en pleitos, en contiendas, en peleas. Ayúdame a ser una oveja con mansedumbre y amor. Señor, gracias por tu palabra. Desde hoy te seguiremos y viviremos para ti. Iglesia Casa de Paz, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios ponga en ti paz y que el Señor te pastoree en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale un aplauso fuerte.